Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy en mi pequeñito taller, en la habitación propia de Virginia Woolf. Bueno, alguna vez os tengo que enseñar. Esto lo he hecho, ¡Ah! Se me cae. Está hecho, es una pitera, está hecha con... estoy reciclando material, papel y cosas que tengo, pero tengo que pegarle un adhesivo porque, mirad, estos son las púas. A ver la cámara. Se me cae cuando lo pongo al revés. Bueno, le he puesto papel de acuarela, que es bien caro. Hoy os voy a hablar de la influencia. Ahí en Dallas me ha sorprendido muchísimo porque ya sabéis que los europeos, a los norteamericanos, los tenemos llenos de tópicos, ¿no? Entonces pues pensamos, pues Dallas, el lugar donde murió Kennedy, en fin, y es una tontería, es como pensar que los andaluces estamos siempre taconeando esas cosas, pero bueno, los esquemas mentales son así de tontos, de rígidos. Y entonces estaba viendo hoy en la oferta de exposiciones que hay en inglés, he estado leyendo una que me ha parecido súper arriesgada, pero no por ello menos interesante, sobre todo teniendo en cuenta que en el año 2003 el Rijksmuseum de Ámsterdam, que dicen ellos de Ámsterdam, va a ser una macroexposición de toda la obra de Vermeer de Delft, que son 34 piezas, que no sé si ahora son 30, no sé si eran 35 y ahora son 34, porque ya sabéis que el otro día os estuve contando que la National Gallery de Washington, que tenía 4 o 5, una de ellas dijo que era falsa, que a lo mejor era de su taller, pero que no era suya. Yo creo que era una ¿cómo se llama? Una falsificación, porque no es tan sutil, la pincelada, etcétera, etcétera, pero todos son conjeturas. Lo que sí que saben es que no es del maestro. Bueno, entonces me he encontrado en el Museo Meadows de Dallas una exposición muy interesante que establece un diálogo entre Vermeer de Delft, que es del siglo XVII, en pleno barroco, aunque él no fuera muy barroco, está en esa época, él es muy particular, pinta la ausencia, el silencio, el interior del hogar, pero lo pinta con muchísima sutileza, y va a vivir 42 años, o sea, habla muchísimo de Vermeer. No voy a contar la biografía ni de Vermeer ni de Dalí, porque creo que he hablado de ellos ya 1.000.000 de veces. Bueno, Dalí vivió como 84 años y Vermeer vivió justo la mitad, 42. Uno estuvo en el siglo XX, otro en el siglo XVII. Hay casi 300 y pico años de diferencia entre uno y otro. Pero Dalí, por lo visto, tiene muchísima influencia de Vermeer. El otro día se estuvo hablando de una exposición que hay ahora mismo en el Kunstmuseum y en Toledo, por el año Picasso, entre Picasso y el Greco, y yo sí que ahí la veo muy evidente, pero esta narración que han entablado la comisaria y la directora de esta exposición entre el vínculo de Vermeer con Dalí me ha parecido, ahora en adelante miraré desde otra perspectiva a Vermeer y a Dalí, o sea, ya como me han cambiado la mirada. Entonces han puesto, no sé si es chica de espaldas, con... ahora lo cuento. Bueno, hoy intentaré ser breve. Vengo del cine. Bueno, esta exposición se abre el próximo sábado, día 15 de octubre. Se llama Dalí Vermeer, un diálogo. Bueno, esto en inglés, en Dallas, que traza la influencia del maestro holandés del siglo XVII, Johannes Vermeer, que es de 1622-1675, con el surrealista español, loco como una cabra, pero que no tenía mucho de fachada, era muy inteligente, Salvador Dalí, que nace en 1904 y muere en 1989. Bueno, por primera vez en la historia, la mujer de azul de Dalí entra en diálogo. La mujer de azul con una carta que os la he puesto montones de veces, que está totalmente ensimismada, de Vermeer, de Delft, entra en diálogo, aparecerá junto a la reinterpretación de Dalí del cuadro titulado La imagen desaparece, que es de 1938. O sea, fijaros qué relación entre 1663 y 1938. La exposición, Dalí es increíblemente creativo, tiene o sea, recoge toda una tradición muy interesante y después en su mundo la transforma. Pero en España ocurre que durante un tiempo se le rechazó porque por un sector de la sociedad, porque ya sabéis que aquí estuvimos muy politizados porque teníamos la dictadura de Franco, y entonces él fue afecto a la dictadura, pintó a Franco, pintó a su nieta, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tenemos que
evaluar lo que es su obra y, en fin, en la medida de lo posible. Bueno, esta exposición podrá verse del 16 de octubre hasta el 15 de enero, porque después la directora, ahora se lo voy a contar, de este museo de Dallas, ha dicho que está agradecidísima porque para conseguir la obra de Vermeer, que hay poquísima, hay 34, o no sé si de 34 o 33 con lo del otro día de Washington. Con la obra de Dalí dice que tanto una institución como otra, tanto el Rijksmuseum como Figueres, la colección Dalí, han sido súper amables y le han brindado todo tipo de facilidades para que pudiera trasladarse a Estados Unidos, y suponen una oportunidad única para que los espectadores contemplen esta narración tan arriesgada de la curadora, juntando obras de uno y otro artista, gracias a los préstamos, como os he dicho, del Rijksmuseum de Ámsterdam y de la Fundación Gala Dalí de Figueres, España, el lugar de nacimiento de nuestro Dalí, que expone el cuadro de Dalí en el Teatro Museo de Dalí. Bueno, Vermeer, Dalí conoce a Vermeer de joven. Me lo creo perfectamente, me lo creo perfectamente. Dalí no es nada inocente en su tradición. De las imágenes en blanco y negro de un pequeño libro que tenía, que poseía, con la obra del artista holandés. Vermeer nunca te deja indiferente a nadie. Dalí utiliza esas imágenes chiquititas, diminutivas, monocromáticas, para hacer copias de los cuadros de Vermeer, con su propio estilo, a su bola, como no. Y bueno, mucho antes de poder viajar a Madrid, Bruselas, etcétera, a París, Bruselas, y poder conocer, él pasaba muchas temporadas en París para verlo en persona. Estaba casado con Gala había estado casado con Paul Éluard, que era me parece que era poeta surrealista también, que en realidad ella la primera vez que conoce a Dalí va con su marido, con Paul Éluard, pero se enamoran. Bueno, el lenguaje visual surrealista que Dalí desarrolla a lo largo de su carrera incorpora innumerables referencias a Vermeer. Ahora ya os digo que lo miraré con otros ojos, incluyendo citas de figuras, modas, posturas. A él le fascinaba mucho lo que os conté el otro día, esos cielos de lapislázuli, o sea, ese azul le encanta. Bueno, él copia composiciones como figuras, modas, posturas reconocibles. Toda esta información viene de Art Foreign News en inglés. Bueno, la obra, porque claro, las exposiciones en Dallas no las dicen en castellano. Bueno, Dalí admira la técnica precisa. Ya sabéis que Vermeer utiliza la cámara oscura, pero eso no dice nada, lo utilizan muchísimos artistas. Pero él es muy sutil trabajando, por eso han dicho que ese cuadro no era suyo. El uso de la luz, la ambigüedad que tiene, sus cuadros tienen segundas lecturas, porque tienen también alegorías, etcétera. Tienen mucha segunda lectura los cuadros de Vermeer. Esa ambigüedad le fascina a Dalí. Bueno, y cualidades todas ellas evidentes en la mujer de azul leyendo una carta. Dice la directora, esta exposición permitirá por primera vez examinar un ejemplo particularmente convincente de la gran reverencia de Dalí por Johannes Vermeer, ha explicado la directora y conservadora del museo. Bueno, el museo es de todo. Amanda Dosset, quien ha añadido el hecho de que tiene un apellido un poquito neerlandés, que era, bueno, pero Estados Unidos y de todo, quien ha dicho que el hecho de que uno de los pocos cuadros que se conserva del pintor holandés se exponga en Dallas, dice que para ella es extraordinario. Dice: agradezco al Rijksmuseum y a la Fundación Gala Salvador Dalí por sus generosos préstamos, porque dice que a la primera se lo prestaron, que dice que eso suele bastante difícil con cuadros, porque de Vermeer hay poquísimo. Hombre, me imagino que tenían también una garantía, ¿no? Dice: agradezco al Rijksmuseum y a la Fundación Gala Dalí por sus generosos préstamos. Esta exposición demuestra lo palpable que fue el impacto Vermeer en Dalí. Bueno, en 2016 la exposición en el Museo Salvador Dalí, Poética de lo Pequeño, 1926-1936, arrojó luz sobre la larga obsesión de Dalí por Vermeer de Delft. Y la próxima muestra analiza esta muestra analiza la naturaleza de la imitación artística al reunir juntos cuadros como La mujer de azul leyendo una carta de Vermeer de Delft y La imagen desaparece de Dalí, donde hay muchísimas referencias al cuadro este de Vermeer. Como se estuvo contando el otro día, que han entrado en diálogo Picasso y Chanel. Es maravilloso que
cada generación reescribe su historia, ¿no? Entonces, esta forma de ver las cosas, esta forma de interrelacionarlas me parece muy original y muy artística, porque no vemos los cuadros como de forma lineal, como nos lo marca la historia del arte, sino cómo se ve ahora con la sensibilidad de este momento. Eso me parece maravilloso. La mujer de azul leyendo una carta y la imagen desaparece de Dalí. Bueno, gracias a la exhibición paralela de ambos cuadros, esta nueva exposición ofrece la oportunidad rara de observar cómo Dalí infundió su propia visión artística de los temas, técnicas y composiciones de Vermeer de Delft. Y cómo toma préstamos, ¿por qué no decirlo de esa forma? Pero es que hay, desde el romanticismo, la gente en general, que no lo digo con un carácter peyorativo, piensa que cuando te sientas a escribir o te sientas a pintar o a hacer una escultura, de pronto se te enciende una bombilla. No es cierto, o sea, tú retomas lo que es la gente que te precedió, que eran maravillosos y que hay que subirse a su hombro para ver el horizonte, ¿no? Y entonces tú lo que pasa es que ese lenguaje lo haces tuyo y lo transformas, y a su vez los que vendrán detrás tuya son como eslabones que se van juntando, retomará toda esa tradición y lo filtrará con su lenguaje y a su vez creará nuevas vías. Pues esto es lo que ocurre. Dalí toma préstamos del pintor holandés de Vermeer de Delft. El pintor traduce mujer leyendo una carta, como no, manipulando y redistribuyendo la composición, la forma, elementos básicos como resultado de sus características, imágenes ambiguas. En la imagen desaparecer se puede ver perfectamente que la mujer de Vermeer leyendo una carta, pero Dalí cambia los azules luminosos por tonos más tierra. Tonos más tierra apagados, que son muy de pintor, y distorsiona totalmente la figura de la mujer de tal manera que representa simultáneamente el perfil de un hombre, su cabeza se convierte en un ojo, la parte superior de su torso en una nariz, su brazo y su letra en un bigote y su falda en una barba. La imagen de la mujer de Vermeer, tengo que verlo de verdad, se desvanece así, resurge como un retrato. Otro artista que Dalí admiraba mucho, el pintor barroco, un retrato de un artista que Dalí admiraba muchísimo, que es el retrato barroco de Diego Velázquez. Bueno, después de esta narración tan arriesgada, espero que os haya gustado. Mañana volveré con un artista nuevo. Hasta mañana, bye.